Hola, soy Rosie. Tengo 30 años y soy gerente en una empresa local. Vivo con mi esposo, Jake, en una casa que soy dueña. No es nada lujosa, solo un lugar acogedor al que llamamos hogar. Supongo que podría decirse que soy una persona bastante modesta. No soy de hacer mucho ruido. Tengo mucha paciencia, algo que siempre consideré una fortaleza. O eso pensaba. Jake y yo nos llevamos muy bien. Él es un gran tipo, cariñoso y solidario. Llevamos varios años casados y en su mayoría todo ha ido bastante bien, excepto por un pequeño, o más bien, no tan pequeño detalle, sus padres, Robert y Susan. No me malinterpretes, entiendo lo importante que es la familia, pero los papás de Jake son una historia aparte. Son personas muy directas, de esas que dicen lo primero que les viene a la mente sin pensar en cómo puede afectar a los demás. No entienden ni respetan el espacio personal. Al principio todo comenzó de manera inocente. Robert y Susan solían llegar sin avisar a desayunar o cenar. Al principio no me molestaba. Después de todo, eran familia, pero rápidamente se convirtió en algo habitual. Venían cuando se les antojaba, y como tenían una llave de nuestra casa, entraban sin avisar, incluso cuando no los esperábamos. Un día estaba en el baño, preparándome para ir al trabajo, cuando de repente escuché ruido en la casa. Salí un poco curiosa y vi a Susan en la cocina. Buenos días, Rosie. Pensé en sorprenderte con el desayuno, dijo alegremente. Recuerdo que forcé una sonrisa y pensé, esto ya está pasando de la raya. Jake, con todo su corazón, intentó hablar con ellos sobre el asunto. Mamá, papá, Rosie y yo los amamos y nos encanta tenerlos en casa, pero también necesitamos nuestro espacio, dijo una noche, pero no salió como esperaba. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas y el rostro de Robert se puso rojo. ¿Estás diciendo que no nos quieres en tu vida?, lloró Susan. Después de todo lo que hemos hecho por ustedes. Jake se quedó completamente descolocado. No, eso no es lo que quise decir. Y así terminó la conversación. Jugaban también la carta de la víctima que Jake no tuvo oportunidad. Yo lo entendía. Se encontraba atrapado entre sus padres y nuestra vida juntos. Las cosas fueron empeorando. Ya no solo se trataban de comidas. Empezaron a quedarse a dormir en nuestra habitación de huéspedes. Y antes de darnos cuenta, estaban pasando días completos con nosotros. Empezaba a sentirse como si tuviéramos huéspedes permanentes. Intenté hablar con Jake de nuevo. Cariño, quiero mucho a tus padres, pero esto se está saliendo de control. Están aquí todo el tiempo, le dije esperando que me entendiera. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. Lo sé, Rosie, lo intentaré de nuevo, pero en el fondo sabía que era una causa perdida. Tenían una forma de hacer que se sintiera culpable, y él simplemente no podía enfrentarse a ellos. Estaba en un lugar difícil y yo me sentía atrapada. Amaba a Jake, pero sus padres eran demasiado. Vivir con la constante presencia de los papás de Jake entrando cuando se les antojaba. Comenzó a sentirse como un programa de televisión donde el mismo episodio se repetía una y otra vez. El desayuno se convertía en almuerzo, luego en cena, y antes de darme cuenta, nuestra habitación de huéspedes parecía más de ellos que nuestra. Intentaba ser comprensiva, pero cada día me costaba más. Una mañana de sábado me despertó el ruido de ollas y sartenes en la cocina. Me froté los ojos y miré el reloj. Apenas eran las 6:30 de la mañana. Salí a la cocina, medio dormida, y allí estaba Susan, alegremente haciendo panqueques. Buenos días, Rosie. Pensé que hoy tendríamos un gran desayuno familiar, dijo sin notar la sorpresa en mi rostro. Logré forzar una sonrisa. Buenos días, Susan. Qué amable de tu parte. Me senté a la mesa, bebiendo mi café mientras la veía moverse por nuestra cocina como si fuera suya. Robert se unió poco después, con el periódico bajo el brazo. Buenos días, Rosie. ¿Dormiste bien?, preguntó sin esperar respuesta, mientras se concentraba en la sección de deportes. Asentí, aún intentando despertar. Jake llegó unos minutos después, tan sorprendido como yo. Mamá, papá, ¿qué hacen aquí tan temprano?, preguntó, frotándose los ojos. Queríamos sorprenderlos con el desayuno, dijo Susan, volteando un panqueque con gracia. Jake me dio una mirada de disculpa que respondí con un encogimiento de hombros resignado. A partir de ese día, sus visitas se hicieron más frecuentes. Empezaron a dejar cosas personales en la habitación de huéspedes, que pronto parecía más su segunda habitación. Traté de hablar con Jake sobre esto, pero él estaba en un lugar complicado. Sé que es mucho, Rosie, pero son mis padres. ¿Qué puedo hacer?, me decía, realmente angustiado. Yo simplemente asentía, tratando de ser comprensiva. Lo entiendo, Jake, pero también necesitamos nuestro espacio. Una noche encontré a Susan reorganizando nuestra sala.
Pensé que esto quedaría mejor aquí, dijo mientras movía el sofá al otro lado de la habitación. No pude evitar sentirme un poco molesta. Susan, agradezco tu ayuda, pero a mí me gustaba como estaba. Ella me miró sorprendida. Solo pensé que necesitaba un cambio, pero está bien, lo vuelvo a poner, dijo mientras, a regañadientes, devolvía el sofá a su lugar. Me sentí un poco culpable por haberle respondido de esa manera. Las cosas llegaron a su punto máximo una noche cuando llegué a casa agotada después del trabajo y encontré una pequeña reunión en nuestra sala. Robert y Susan habían invitado a algunos amigos sin avisarnos. Querida Rosie, pensamos hacer una pequeña reunión. Espero que no te moleste, dijo Susan, dándome una copa de vino. Miré a mi alrededor, viendo caras desconocidas en nuestra sala, y sentí que mi paciencia ya no daba más. En realidad, Susan, si me molesta, Jake y yo teníamos planes esta noche. La sala se quedó en silencio y el rostro de Susan se apagó. Oh, no me di cuenta. Mejor lo terminamos entonces. Jake me defendió. Sí, mamá, teníamos una noche tranquila planeada. Tal vez la próxima vez avísanos. La reunión terminó poco después, pero el daño ya estaba hecho. Me sentía como una extraña en mi propia casa y era claro que algo tenía que cambiar. Intenté hablar con Jake de nuevo. Esto no puede seguir así, Jake. Necesitamos poner límites con tus padres. Él asintió, más decidido esta vez. Tienes razón, Rosie, hablaré con ellos. Esta es nuestra casa y debemos sentirnos cómodos en ella. El punto de quiebre llegó cuando Jake y yo planeamos unas pequeñas vacaciones. Necesitábamos un descanso, una oportunidad para recargar energías y alejarnos de todo, incluyendo la constante presencia de sus padres en nuestra casa. Estaba muy emocionada por ello. Nos vamos una semana, solo nosotros dos. Será genial, le dije a Jake mientras hacíamos las maletas. Él sonrió, rodeándome con su brazo. No veo la hora. Lo necesitamos, Rosie. Informamos a Robert y Susan sobre nuestro viaje, esperando que lo entendieran. Nos vamos una semana. Solo queríamos avisarles, les dijo Jake durante la cena. Susan se mostró sorprendida. Una semana completa. ¿Qué pasa con la casa? ¿Quién la va a cuidar? Jake y yo nos miramos. La casa estará bien, Susan. Es solo una semana. Nos fuimos de vacaciones y los primeros días fueron un paraíso, sin visitas inesperadas, sin muebles movidos, solo paz. Pero nuestra paz no duró mucho. Al tercer día recibimos una llamada del trabajo de Jake. Había una emergencia y necesitaban que regresara. Nuestro descanso se interrumpió. Ambos estábamos decepcionados, pero entendíamos que estas cosas pasan. Regresamos a casa 2 días antes de lo planeado, esperando encontrar la casa vacía, pero lo que encontramos fue todo lo contrario. Al abrir la puerta, nos recibió el sonido de risas y música. Había gente en nuestra sala, gente que no conocíamos. ¿Qué?, murmuró Jake, luciendo tan confundido como yo. Entramos más y allí estaban Robert y Susan, en medio de un grupo de desconocidos, organizando lo que parecía una fiesta. Mamá, papá, ¿qué está pasando?, preguntó Jake, su voz mezclada entre sorpresa y enojo. Susan levantó la mirada y su sonrisa se desvaneció al vernos. Jake, Rosie, ¿ya regresaron?, dijo. ¿Quiénes son estas personas?, pregunté, tratando de mantener la calma. Robert aclaró su garganta. Bueno, pensamos que como ustedes estaban fuera, podríamos rentar la casa a unos amigos, solo por unos. Sentí mi mandíbula caer. ¿Hiciste qué? Jake parecía a punto de explotar. ¿Rentaste nuestra casa sin siquiera preguntarnos? Susan se retorcía las manos. Pensamos que estaría bien. Tú estabas fuera y esos amigos necesitaban un lugar donde quedarse. No podía creer lo que estaba escuchando. Habían convertido nuestra casa en una propiedad en renta sin nuestro permiso. La audacia de todo esto me dejó sin palabras. Jake estaba furioso. Todos afuera ahora, dijo. Su voz no dejaba espacio para discusión. Los extraños recogieron sus cosas, murmurando disculpas mientras salían. Robert y Susan estaban ahí, viéndose culpables pero también desafiantes. No pensamos que fuera un problema, dijo Robert, tratando de justificar sus acciones. ¿Un problema? Pasaste los límites. Esta es nuestra casa, no un hotel, dijo Jake, su voz temblando de ira. Yo solo observaba la escena, sintiendo una mezcla de enojo, incredulidad y decepción. Este era el momento en que me di cuenta de que las cosas no podían seguir así. Algo tenía que cambiar, y tenía que ser ahora, después de que la casa quedó vacía. Jake y yo nos sentamos con sus padres. Esto no puede volver a pasar. No pueden usar nuestra casa de esta forma, dijo Jake, intentando mantener la calma. Susan empezó a llorar. No queríamos hacerles daño.
Solo pensamos que, no, mamá, no hay excusa para esto. La interrumpió Jaque. Necesitamos privacidad. Necesitamos que respeten nuestra casa. Se disculparon, prometiendo que no volvería a pasar. Pero sus disculpas sonaban vacías y sus promesas aún más. Miré a Jaque y pude ver que él sentía lo mismo, agotado y al límite. Sabía que teníamos que hacer algo. El amor que sentía por él me impulsaba a encontrar un punto medio, una solución que no destruyera a nuestra familia. Las constantes invasiones por parte de sus padres eran asfixiantes, y ya era hora de recuperar nuestro espacio. Necesitamos un descanso, Jaque, y tenemos que hacer algo con respecto a tus padres, le dije, la determinación clara en mi voz, entendiendo la gravedad de la situación. Jaque asintió. Tienes razón. Vamos a planear una escapada de fin de semana, pero primero, cambiemos las cerraduras. No pueden seguir entrando como si fueran los dueños del lugar. Así que, antes de nuestra tan necesitada escapatoria, llevamos a cabo nuestra misión secreta. Cambiar las cerraduras se sintió liberador, como si finalmente estuviéramos poniendo límites que debieron existir desde el principio. Con las nuevas cerraduras puestas, empacamos nuestras maletas. Antes de salir, sugerí, apaguemos los teléfonos. Nada de distracciones, ni llamadas, solo nosotros. Jaque estuvo de acuerdo sin pensarlo 2 veces, y nos fuimos a nuestro retiro de fin de semana, con los teléfonos apagados, esperando unos días de paz. Nuestro fin de semana fue un pedazo de cielo. Reímos, compartimos historias y, por un rato, el caos de nuestra vida pareció un recuerdo lejano, pero mientras nos preparábamos para regresar, una sensación de incertidumbre comenzó a invadirme. En el camino de vuelta, finalmente encendimos nuestros teléfonos. Casi de inmediato, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Hola, respondí, dudosa. Soy el oficial Daniels. ¿Estoy hablando con la señora Rosie Thompson?, preguntó una voz firme. Sí, soy yo, respondí, mi corazón comenzando a latir con fuerza. Le llamo por un incidente en su residencia. Hemos detenido a varias personas que rompieron las cerraduras e ingresaron a su casa. Mi boca se secó. ¿Rompieron las cerraduras y entraron a nuestra casa? Sí, señora. Parece que intentaban acceder sin autorización. Los tenemos en la estación. Miré a Jaque, que escuchaba atentamente. Su expresión una mezcla de sorpresa y confusión. Estaremos en casa pronto. Oficial, gracias por avisarnos, logré decir, tratando de mantener la calma. Colgué y le transmití la información a Jaque. Su agarre en el volante se apretó, y soltó un largo suspiro. ¿Quién haría eso y por qué?, susurré, una sensación de terror comenzando a invadirme. Ya lo sabremos pronto, respondió Jaque, su mandíbula firme, mientras Jaque y yo conducíamos hacia casa. El peso de la incertidumbre se sentía pesado en el coche. Ambos sabíamos que lo que nos esperaba en casa no sería agradable. La idea de extraños entrando a nuestra casa era inquietante, pero en el fondo, tenía una sospecha que me carcomía. Deberíamos haberlo visto venir, dijo Jaque, rompiendo el silencio. Cambiar las cerraduras era algo que seguro los molestaría. Asentí, sabiendo a quién se refería, a sus padres. Solo tenemos que afrontarlo y seguir adelante. No podemos dejar que esto arruine lo que hemos construido, le respondí. Al llegar a casa, encontramos un coche de policía estacionado afuera. Mi corazón se hundió. Esto era real. El oficial Daniels, un hombre alto con rostro serio, nos saludó. Los atrapamos intentando entrar. Estaban bastante decididos a entrar, explicó. ¿Quiénes eran?, preguntó Jaque, aunque su tono ya sugería que sabía la respuesta. Eran tus padres, señor Thompson, y algunos de sus amigos, respondió el oficial Daniels. El rostro de Jaque se puso pálido. ¿Mis padres? Pero, ¿por qué harían eso? Parece que no sabían del cambio de cerraduras. Cuando no pudieron entrar, intentaron forzar la entrada, continuó el oficial. Vi a Jaque luchando por procesar la información. Sus padres habían cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. ¿Podemos verlos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Aún están en la estación. Pueden hablar con ellos ahí si lo desean, respondió el oficial. Jaque y yo nos miramos. Un acuerdo silencioso entre nosotros. Necesitábamos enfrentar esto de frente. En la estación, encontramos a Robert y Susan sentados en una pequeña habitación, luciendo tanto enojados como avergonzados. También estaban sus amigos, incómodos, sin saber dónde meterse. Mamá, papá, ¿qué estaban pensando?, preguntó Jaque, su decepción evidente. Robert se levantó, su expresión desafiante. Vinimos a revisar la casa. Siempre hemos tenido una llave. ¿Por qué cambiaste la cerradura sin decirnos? Es nuestra casa, papá. No puedes venir y salir como quieras. Ya hablamos de esto, respondió Jaque.
Tratando de mantener la calma, Susan comenzó a llorar. Solo queríamos estar cerca de ustedes. Nunca pensamos que nos cerrarían. No se trata de cerrarlos. Se trata de respeto y privacidad. No pueden entrar a nuestra casa porque se sientan con derecho, dije, encontrando finalmente mi voz. Los amigos de Robert y Susan observaban incómodos y en silencio, claramente arrepentidos de haber sido parte de todo este enredo. Lo sentimos, pero no sabíamos qué más hacer, murmuró uno de ellos. El oficial Daniels intervino. Entendemos que es un asunto familiar, pero el allanamiento es un delito serio. Necesitamos garantías de que esto no volverá a suceder. Jake miró a sus padres, una mezcla de tristeza y resolución en sus ojos. Esto no puede volver a suceder. Mamá, papá, necesitan entender los límites. Robert y Susan asintieron, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación. Salimos de la estación con el corazón pesado. El viaje de regreso a casa fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos. Los eventos del día nos habían pasado factura. Al llegar a casa, sabíamos que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Los días siguientes al incidente fueron como caminar por una niebla espesa. Jake y yo tratábamos de entender todo mientras lidiábamos con las consecuencias. Tuvimos que tener varias conversaciones incómodas con los vecinos, explicando lo que había sucedido. Fue vergonzoso y agotador. Una tarde, mientras estábamos en la sala, Jake soltó un largo suspiro. Nunca pensé que mis padres llegarían tan lejos, dijo, negando con la cabeza. Le tomé la mano. Es difícil, lo sé, pero lo superaremos juntos. Él apretó mi mano en respuesta, y nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El timbre sonó, rompiendo el silencio. Me levanté a responder y encontré a nuestra vecina, la señora Henderson, con una expresión preocupada. Rosie, querida, ¿todo está bien? Vimos a la policía el otro día, dijo, su voz llena de preocupación. Sí, señora Henderson, fue un problema familiar, pero ya está bajo control. Gracias por preguntar, respondí, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Ella asintió, aún con cara de incertidumbre. Bueno, si necesitan algo, ya saben dónde encontrarme. Después de que se fue, Jake me miró. Tal vez deberíamos hacer una pequeña reunión, invitar a los vecinos, aclarar las cosas. ¿Qué opinas? Lo pensé por un momento. Es una buena idea. Hagámoslo este fin de semana. Los preparativos nos mantuvieron ocupados y, por un breve tiempo, se sintió bien enfocarnos en algo positivo. Invitamos a algunos vecinos. El día de la reunión llegó y nuestros invitados comenzaron a llegar poco a poco. El ambiente era ligero y la conversación fluía. Una distracción muy necesaria en ese momento. Ya entrada la noche, la señora Henderson se acercó a mí. Ustedes son una pareja tan linda. Qué lástima lo de sus suegros, dijo. Le respondí con una sonrisa tranquila. Gracias, señora Henderson. Estamos manejándolo lo mejor que podemos. Al final de la noche, Jake y yo sentimos un gran alivio. El evento había logrado su objetivo, aliviar la tensión en el vecindario. Las últimas semanas habían sido un torbellino, pero sabíamos que algo tenía que cambiar. Establecer límites era lo único que podíamos hacer. Nos sentamos en la mesa de la cocina, escribiendo cuidadosamente las reglas que considerábamos necesarias para nuestra tranquilidad y la salud de nuestra relación. No podemos seguir así, Jake. Ya es hora de un cambio, le dije con firmeza, el bolígrafo en la mano. Él asintió, serio. Lo sé, pero va a ser difícil. Cuando estuvimos listos, invitamos a los padres de Jake para hablar sobre las nuevas reglas. El ambiente era tenso mientras se sentaban en la sala. Jake aclaró su garganta y pude ver que sus manos temblaban un poco. Mamá, papá, necesitamos hablar de unos cambios que vamos a hacer, comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. Ellos nos miraron con una mezcla de confusión y preocupación. Hemos decidido establecer límites respecto a sus visitas a nuestra casa. Seguí, tratando de sonar tranquila. Robert, el padre de Jake, alzó una ceja. ¿Qué clase de límites? Jake respiró hondo. Primero, necesitamos que nos llamen antes de venir. Ya no más visitas sin avisar. Y no vamos a devolverles las llaves. Es importante para nosotros tener nuestro propio espacio. Intenté ser lo más suave posible. Susan, la madre de Jake, se vio molesta de inmediato. Pero somos familia. ¿Por qué nos hacen esto? Es por respeto y privacidad. Susan, respondí, los queremos, pero necesitamos estos límites por el bien de nuestra relación. La reacción de ellos fue inmediata y emocional. Susan empezó a llorar y el rostro de John se puso rojo de rabia. Esto es un abuso. Somos sus padres. ¿Cómo pueden tratarnos como extraños? Exclamó Robert, elevando la voz. No queremos hacerles daño.
dijo Jake, con la voz quebrada. Solo necesitamos reglas. Susan lloraba desconsolada. Nos negamos a aceptar estas reglas. Es como si ya no quisiéramos que estemos en sus vidas. La conversación se descontroló. Por más que intentamos explicarles, no escucharon. Se negaron rotundamente a cumplir con las reglas, llorando y actuando como víctimas, sin ver manera de llegar a un entendimiento. Jake y yo nos miramos resignados. Tal vez lo mejor sea tomarnos un tiempo, dijo finalmente Jake, su voz llena de tristeza. Yo asentí, aunque mi corazón se encogió al pensarlo. Los padres de Jake se fueron de nuestra casa entre lágrimas, y nos quedamos en un silencio abrumador. Fue una de las decisiones más difíciles que habíamos tomado, pero sabíamos que era necesaria. Necesitábamos espacio, y ellos necesitaban tiempo para entender y respetar nuestros límites. En el silencio de nuestra casa, Jake me abrazó. Lo siento, tuvo que llegar a esto. Me recargué en su abrazo. Está bien, tuvimos que defendernos. Tal vez con el tiempo lo entiendan. Mientras estábamos allí, no pude evitar sentir una punzada de culpa y tristeza, pero en el fondo sabía que habíamos hecho lo correcto. Establecer límites era esencial, aunque eso significara alejarnos un tiempo de la familia. Actualmente no estamos en contacto con Robert y Susan. Tal vez nos juzgarán por esto, pero decidimos esperar a que ellos mismos comprendan el daño que hicieron.